Okay, welcome to this web conference. Welcome to Usuario, Fabricio, Michelle, Soiner, Maya, Jacqueline, Gustavo, Marcela. No sé si por acá coordinador escribió el nombre. No, no escribió el nombre. Bueno, coordinador técnico. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia. Para el día de hoy, como les indiqué, vamos a trabajar contenidos. Entonces, por acá me pregunta Soiner, que entra como por primera vez, me dice, ¿estos espacios sincrónicos tienen la finalidad de estudio o puede hacerse desde lo asincrónico? Sí, por eso queda la grabación. Usted después puede visualizar la grabación. Hay unas actividades que son explicativas, o sea, algunos encuentros que son explicativos, donde yo les explico qué es lo que deben hacer en las actividades, qué se les pide, etcétera. Y otros donde también son explicativos, pero son ya más, digamos que esos primeros son más descriptivos. Los otros son explicativos y en las explicaciones incluimos pues como los contenidos. Los contenidos para que puedan hacer esas actividades. Y esos contenidos, pues siempre los hacemos como con ejercicios. Bueno, yo creo que ahí le contesto Soener. Perfecto. Listo, entonces vamos a iniciar. Rodolfo, bienvenido Rodolfo. Vamos a iniciar con los contenidos y lo que les tengo preparado para el día de hoy. Listo, entonces lo primero, recordarles que por favor vayan a la plataforma, ¿cierto? Antes de hacer la actividad y vamos a revisar el contenido que se llama Let's Introduce Ourselves. Entonces vamos a trabajar 20 minutos con ese contenido y luego pasamos al siguiente y al siguiente. Quien tenga que irse de la reunión porque está desde el trabajo, cualquier situación, siéntase libre, no hay problema. Recuerden que queda la grabación, sí es importante que la vean, porque como les decía, hay aspectos que son descriptivos, donde yo les explico las actividades, hay videoconferencias que son descriptivas y otras que son explicativas, como el caso de hoy, las videoconferencias de hoy son explicativas. Entonces hoy vamos a ver este componente, Let's Introduce Ourselves. Ustedes le dan clic aquí para acceder al recurso. ¿Qué vamos a recordar o aprender? Dependiendo del nivel en el que nos encontremos. Este es nivel 1. Y recuerden que como los contenidos son similares en estos primeros niveles, entonces yo los he agrupado para que para los que estén más avanzados lo recuerden, para quienes están, porque hay varios que están haciendo simultáneamente varios niveles, también para que estén como al día, ¿no? Y no se pierdan entre uno o el otro. Entonces, acá es una introducción al presente simple, algunos pronombres personales, es decir, para saber la conjugación y poder hablar de la información personal. ¿Para qué? Para poder realizar la actividad que ya yo les expliqué en la videoconferencia anterior que se llama Let's Meet, donde ustedes tienen que presentarse. ¿Listo? Entonces vamos a ir a lo que les traje, Giving My Personal Information. Can you identify? So this is level 1, and we are going to discuss present simple, personal pronouns, and giving my personal information, introducing myself. Vamos a hacer ejercicios relacionados con eso. Entonces acá tenemos una lista. Can you identify what is this list about?
¿Podrían identificar de qué se trata esa lista? Rodolfo, no, es normal que no se escuche. Yo creo que me han estado escuchando desde que iniciamos, porque hemos estado como interactuando con preguntas, respuestas, me contestan a través del chat también. Entonces, yo creo que debe verificar, de pronto salir y volver a ingresar. Mire, ensaye ese que a veces también como que no queda como activada la función de audio, puede llegar a ocurrir que haya pasado con su dispositivo. Yo acá les voy a desactivar micrófonos un momentico mientras yo les hago las preguntas, pero ustedes pueden activarlos para responderme. ¿Listo? Pueden de igual manera utilizar el chat todo el tiempo. Es más, a mí me gusta tenerlos acá para saber quién me habla y quién me contesta. Listo. Entonces, la pregunta que yo les hago es, la primera pregunta que yo les hago es, bueno, este es un ejercicio, ¿cierto? Acá alcanzamos a identificar algunos, portugués, Spanish, Peruvian, no sé si ustedes puedan ver algunas otras, que esas palabras como que las hemos trabajado y japonés, y la pregunta es, ¿ustedes podrían decirme a qué hacen referencia estas palabras? ¿Qué es esta lista que tenemos acá? American, Brazilian, British, Chinese, French, Greek, Japanese, Mexican, Peruvian, Portuguese. ¿Quién se... Country, teacher. Country. Countries. ¿Son Country. countries? Bueno, entonces vamos a ir. Nacionalidades. Nationalities. Good, Rodolfo. Son nacionalidades que hacen referencia a unos países en específico. Entonces, muy bien, Fabricio, muy bien, Rodolfo. Entonces, cuando yo digo American, yo estoy hablando tanto del idioma como de la persona que nació en Estados Unidos. Brazilian, ¿cierto? Yo estoy hablando del brasilero, es decir, la persona que nació en Brasil, y pues el idioma no se llama brasilero, sino que se llama portugués, portugués. Portugués hace referencia al idioma, ¿cierto? Que hablan en Portugal y que hablan en Brasil, por supuesto, porque fue colonia de Portugal. Pero también hace referencia a las personas que nacieron en Portugal. Entonces, por eso este grupo de palabras se conocen como nacionalidades, ¿sí? Importante, y ojo, no veo pues a nadie acá de nivel 2, que el objetivo del nivel 2 pues es revisar lo que se llaman los adjetivos. Estos son adjetivos. Entonces, podrían indicarme entre los presentes, por ejemplo, cuando yo hablo, cuando yo me presento, ¿cómo puedo hablar de la nacionalidad? Ay, esto no me lo deja abrir, chicos, ni mover. Ah, bueno, ya sí. ¿Cómo me presento? Cuando yo me presento, ¿cómo hablo de mi nacionalidad o cómo hablo de mi gentilicio? Por acá. Muy bien. Go ahead, Rodolfo. Por ejemplo, si yo te pregunto, where are you from? ¿Cuál sería la respuesta acertada? Where are you from, Rodolfo? I'm ¿Rodolfo? from Jesús. Ah, Jesús. Entonces, ¿quién era Rodolfo? Por acá me habían dicho Rodolfo. Ah, ya, coordinador. Jesús. Where are you from? I'm from Venezuela. Entonces, ojo, ¿cierto? Muy bien. Ahí diste un muy buen ejemplo para identificar que yo puedo hablarlo de dos formas distintas, pero no las dos a la vez. Entonces yo digo, I am from. Cuando digo I am from, yo ya voy a poner
nombre del país, no la nacionalidad. I am from Venezuela. O yo digo, I am Venezuelan. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Como cuando yo digo, I am from Colombia, I am Colombian. ¿Mm? Entonces acá yo digo, yo soy de el país, nunca vayan a utilizar cuando hablen de las nacionalidades el of, porque ahí no se utiliza esta preposición, sino que la preposición acertada para hablar de procedencia y de nacionalidad es from. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por eso la pregunta que se hace acá es, what countries do they refer to? Para mí es importante identificar que si yo digo Russian, estoy hablando de Rusia. Peruvian, estoy hablando de Perú. Mexican, México. Greek, Greece. French, France. ¿Cierto? Y poderlos identificar por lo mismo, que si yo estoy haciendo, digamos que acá se parecen, Venezuela, Venezuelan, Colombia, Colombian, pero en el caso, por ejemplo, de French, yo no puedo usarlos distintamente. Otra cosa súper importante de nivel básico, yo debo escribir estas palabras con mayúscula inicial porque son nombres propios. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo decir I am from France a decir I am French, aunque sea lo mismo, aunque sea que es cuando yo digo yo soy de Colombia o yo soy colombiana, es como decir lo mismo, pero son dos cosas diferentes porque uno es un sustantivo y yo voy a utilizar esta preposición con el nombre del país, country. Porque country, en este caso, es un sustantivo, es decir, a noun. Pero en la segunda, yo no necesito colocar from porque esto es un adjetivo. La nacionalidad es una palabra que tiene la función de ser un adjective. Es decir, que es lo mismo como si yo dijera I am beautiful. ¿Sí? Yo acá no necesito poner nada en la mitad porque me estoy describiendo y acá estoy adjetivando y yo estoy utilizando esta que es la nacionalidad, nationality, cuya función es la de ser un adjetivo, entonces me estoy adjetivando, estoy diciendo soy colombiana. Ahí yo ya estoy enmarcando mi personalidad o mi cultura o lo que llamamos en inglés background, ¿no? O sea, todo el bagaje cultural que traemos. No es lo mismo decir, ¿cierto? Soy argentino a ser colombiano. Tenemos como formas diferentes, una cultura diferente, aunque seamos latinos, pero hay aspectos que nos diferencian. Y ahora que somos como multiculturales a través de las redes y todo eso, yo, por ejemplo, trabajo con argentinos, trabajo con peruanos, con mexicanos, eh, algunos venezolanos, y es muy bonito ver como las diferencias de lenguaje, eh, las diferencias culturales y seguimos siendo latinos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Entonces, por eso es como de alguna forma una adjetivación. Entonces, para que lo tengan presente, acá yo no voy a colocar el nombre del país, a no ser que mi nombre sea Colombia, que me hayan nombrado y en la cédula o en el registro civil de nacimiento diga, se llama Colombia García Pérez, ¿sí?
Si no, van a colocar es el adjetivo, es decir, la nacionalidad, Colombian. Let's see the next one, the next slide. Here we have some information. In this exercise, you have to match this information, the questions, with the answers. So I need a volunteer or some volunteers. Necesito voluntarios para esta actividad de manera rápida, ¿cierto? Entonces, si yo digo, I am 26, ¿cuál es la pregunta que me están haciendo? Lo mismo, yo no pongo nada en la mitad, yo digo, I am, coloco de una How vez. old are you? How old are you? Very good. If I say is plus 1, 3, 2, 4, 5, 0, 9, 3, 4, 8, what's the question? ¿Cuál es la pregunta cuando yo respondo? It's plus 1, bla, bla, bla. La segunda, teacher, es what your phone number, like? Excellent. What's your phone number? No? Good, very good. If I say, I am a junior developer, what's the question? I am a junior developer. Where do you work? Where do you work? Está relacionada, muy bien. O sea, está relacionada porque yo digo, ¿dónde trabajas? Y entonces yo digo como el nombre de la empresa. Pero si yo pregunto, ¿a qué te dedicas o qué haces en la vida? Entonces yo ya voy a decir como mi profesión o a lo que me dedico. Es lo que aprendí, necesariamente no que lo haya estudiado y tenga el certificado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la pregunta? I am a junior developer. What do you do? What do you do? What do What you do you do? do? What do you do? A ver, ¿dónde está? Esta. What do you do? If I say I am what's the name of the inches? Esto, okay, 5 feet, 6 inches. What's the question? Bueno, nosotros no usamos esta medida, ¿no? How Usamos much esta. do you weigh? How much do you weight? Es la de teacher. Age. How old are you? No. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? If Es la I... de teacher. Which one? Which one? Bueno, entonces, acá importante, ¿cierto? Importante recordar que tall estamos haciendo referencia a altura y weight, el weight, estamos haciendo referencia al peso. Entonces, digamos que la pregunta correcta para decir mido 1,69 sería how tall are you? For this answer is Johnson 27 or 27 at hello.com. What is your email? What's your email address? 60 kilograms. Esa es como la que utilizamos nosotros. How much do you weigh? How much do you weigh? Esa es la de teacher. How much do you weigh? That one, very good, very good. In Tokyo. Okay. Where do you live? Where do you live? Good, that's a good answer. Where do you live? Swimming and bowling. What are your hobbies? What are your hobbies? I'm British. Where are you from? Where are you from? Que ya lo habíamos visto, con eso iniciamos. Y cuando digo at legal.inc. Eso tiene cara de ser el nombre de...
an enterprise, es decir, que la pregunta es, where do you work? ¿Cierto? ¿Dónde trabajas? Where do you Y cuando ustedes revisan esto, ya. importante, ¿no? Entonces, si yo estoy preguntando por dónde trabajas, la respuesta, la forma acertada de hablar del trabajo es la preposición at. Entonces, en el caso yo digo, I work, yo puedo decir, I work for Sena, trabajo para el Sena, pero si a mí me están preguntando, where do you work? Entonces yo voy a decir, I work at Sena. Entonces, esta es la común, la que siempre estamos usando, I work. Así como yo digo, I study, ¿dónde estudias? Where do you study? ¿Cierto? Entonces yo digo, I study at Sena. Entonces, para buenos lectores, importante, hay que ser buenos lectores, para buenos aprendices de la vida, digámoslo así, es importante tener esos aspectos. Cuando pasamos esto por un traductor, difícilmente entendemos eso y aprendemos estas cosas, ¿no? Entonces es ir mirando que cuando yo digo la nacionalidad, lo que ya les había explicado, voy directamente, no pongo nada, I'm British, I'm Colombian, ¿cierto? Que si a mí me están preguntando dónde vives, yo voy a utilizar la preposición in, ¿cierto? Que si me hablan de los hobbies, yo puedo utilizar el ing directamente. Yo puedo decir, I like to swim, ¿cierto? I like to bowl. O simplemente puedo decir, what are your hobbies? Swimming and bowling, ¿cierto? Entonces, como, bueno, muy bien. Next one. Let's see the next. Now it's your turn. What other personal questions do you know? ¿Qué otras preguntas de información conocen? Adicionales a estas. No todos a la vez, por favor. What is your movie favorite? What is your favorite movie? That's a good one. Entonces, recuerden que el adjetivo va antes del sustantivo. Entonces, yo quiero preguntarle por la película, esto es un sustantivo, pero no cualquier película, sino tu película favorita. Entonces, yo voy a poner favorite antes. What is your favorite movie? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Cuando nos estamos conociendo también, generalmente preguntamos como por intereses, ¿no? Hobbies, intereses, comida, qué te gusta, ¿cierto? Qué actividades te gusta hacer, ¿no? Adicionales, pues como a los hobbies o te gusta salir, no te gusta salir, ¿cierto? Esas preguntas son preguntas que nos hacemos cuando nos estamos conociendo, cuando conocemos nuevos amigos. Entonces, what is your favorite movie? What is your favorite dish? ¿Cierto? O meal, ¿cierto? Plato, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué otra se les ocurre? Por ejemplo, what do you do on weekends? Qué hace los fines de semana? What is your favorite food? Sí, esta es una forma muy bien, Jacqueline. Hágale Rodolfo, muchas gracias. Listo, gracias por participar. Listo, muy bien. Esas serían como algunas adicionales. Acá tenemos las que teníamos allá. La idea es que entre ustedes se hagan estas preguntas. ¿Quién se anima? ¿Quién levanta la mano? Nadie. Por acá. Ok, listo, good. Jesus and... ¿Alguien más? Jesús y... ¿Quién más?
Ok, conmigo entonces. La idea es que ustedes practiquen, ¿no? Dale. Teacher, yo también, teacher. Okay, very good, Fabricio. Listo. Good. So, let's start. Comiencen preguntando y respondiéndose. What is your email? Profe, ¿cómo puedo responder ahí? ¿My email o My email address, my email digo is... de una vez Helena? podrías contestar de una vez porque estamos en my email contexto, is- ¿cierto? Entonces podrías decir my email is, o simplemente it is, lo decís, o simplemente lo decís. It is Alice, teacher. Entonces Y- sería iris Figueroa Paternina @gmail.com. Muy bien, pero entonces sigo yo preguntando. recordemos que este se pronuncia, ay, a ver qué se me hizo. Este se pronuncia at, ¿cierto? Y que dot, Ajá. Entonces uno dice Dot. .com, ¿cierto? Porque Entonces en vez de arroba, el arroba es at dot. y dot. Muy bien. At. Good. Next one. Next question. Listo. ¿Le pregunto yo? Ajá. ¿Le pregunto Go yo, cierto? ahead. Sí. Where are you from? I'm from Good. Venezuela. Very good. Next one. Apartamos la ciudad del departamento. Okay. Where do you work? Profe, ¿cómo respondo que no estoy trabajando? Where do you work? Que era lo que les decía acá arriba. At y decís el nombre de la empresa. No, y si no estoy trabajando, profe, ¿cómo le respondo? Es decir, I don't work. Hay un I don't work. I am a student. Listo. Y entonces a él ya le toca ya le toca reformular la pregunta. I don't work, ¿cierto? I am a student. Y es probable que entonces él quiera preguntarte dónde estudias. Listo. ¿Cierto, Jesus? Where do you study? Where do I you study? studied at Sena. Good, very good, guys. Congratulations. Muy bien, muy bien. Listo. Acá tenemos... Thank you, teacher. Thank you. Acá tenemos unas actividades, ¿cierto? Donde podemos reconocer algunos personajes, hacer preguntas y responder. Por ejemplo, dice, this is Álvaro, he is from Mexico, he is 75 years old, he likes listening to the radio and hiking, and he is retired. Esta es la información que nos dan de Álvaro, ¿cierto? Si yo les pregunto, where is he from? ¿Cuál sería una respuesta de acuerdo? Es de México. He is from Mexico. Very good. What are his hobbies? What are his hobbies? Listening to the radio. To the radio and De la radio. hiking. Good. What does he do? ¿Recuerdan esta pregunta? What does he do? O sea, what do you do? La pregunta, what do you do? O sea, que está preguntando por la profesión o a lo que se dedica. He is retired. He is retired. Eso, entonces, y vean la diferencia, chicos. What does he do? Y acá empezamos a trabajar lo que se llama el presente simple. Una cosa es que yo le pregunte a usted, utilizo un auxiliar, y otra cosa es que yo pregunte sobre él, o sea, o sobre ella, tercera persona, cambia el auxiliar. Y yo digo, he's retired. En este caso, él no está ya trabajando, ¿cierto? How old is he? How old is he? 75. 75 years old. Very good.
Entonces, acá tenemos 75. algunos adicionales para que ustedes los hagan. Where is she from? What are her hobbies? What does she do? How old is she? Entonces, cuando yo les estoy haciendo la pregunta, ustedes inmediatamente están ubicando la respuesta en la información que me están dando. Y ahí ustedes están estableciendo conexiones neuronales importantísimas en el inglés. Para aprender a identificar que una cosa es what's your email, ¿cierto? What's her email? Where are you from? Where is she from? Where do you work? Where does she work? Empezar a cambiar estas preguntas para hacérselas a ella, sobre ella, ¿no? Acá tenemos entonces, where is she from? She's from England. What are her hobbies? Reading and painting. What does she do? She's a fashion designer. How old is she? She's 48. ¿Sí vieron? Entonces, ahí vamos adquiriendo la habilidad. Where is he from? Okay, he's from Spain. De una, ubiqué el nombre del país. What are his hobbies? Playing soccer and collecting toy cars. What does he do? He's a student. How old is he?